¿Alguna vez has tenido que decirle algo a alguien y te ha preocupado la reacción? Si eres como yo, pues te ha pasado muchísimo. De hecho, una de las cosas que más me pregunto a la hora de hablar algo con alguien que quiero que cambie o que me molesta es saber cómo va a reaccionar. Y si tú eres del tipo de personalidad overthinking que piensa las cosas demasiado para hablar y lo planificas todo, pues eres de los míos y sabes lo difícil que ha sido esta serie cara a cara y lo que implica como confrontar a alguien. Y no me quedo acá. Cuando estaba escuchando la primera y la segunda parte, de verdad como que me trajeron muchos recuerdos específicamente de mi infancia. Y entre esos recuerdos había uno muy bueno que era de una chica llamada María Mercedes. María Mercedes era la luz de mis ojos cuando estaba en el colegio. No sé si conocen su primer amor, pero es una etapa donde uno dice, wow, yo hacía la fila cuando estábamos cantando el himno y yo estaba firme, pero adelante tenía a María Mercedes. Y me iba, y como era el último de la fila por mi tamaño, yo disfrutaba todo el tiempo viendo a María Mercedes. Lo cierto era que, al parecer, María Mercedes le gustaba yo. Pero, como saben, los hombres no entendemos las indirectas, nunca supe. Y duré desde el primer grado hasta sexto grado que me gustaba y no le dije nada. Pero no me juzguen, mira lo difícil que fue un cara a cara con ella. Resulta que habían otros amigos míos y compañeros que también les gustaba María Mercedes. Pero yo era como el menos espontáneo o extrovertido, así que la tenía difícil. Sin embargo, los otros notaban algún interés de María Mercedes por mí. Lo cierto fue que generó un conflicto, una pelea, que terminé dándome golpes con uno de los amigos míos sin saber por qué, pero perdí la batalla. Recuerdo que me dio un golpe en la cara, me hinchó el ojo, horrible, y más horrible aún cuando le tuve que explicar a mi mamá las razones. Lo duro del caso es que quedé bastante desfigurado, tanto así que la profesora me dijo, Ale, mejor creo que te quedas en el salón descansando, esperamos al recreo, no salgas al recreo, y me quedé en el salón. Y por cosas del destino, alguien se quedó conmigo acompañándome. María Mercedes. Y yo dije, este es el momento para decirle lo que siento por ella. ¿Y ustedes se imaginan qué pasó? No le dije nada. Pero es duro, porque estar cara a cara con alguien, y específicamente le estoy colocando un ejemplo bueno, un ejemplo que en verdad me acuerdo y me da mucha risa. Hoy tengo que estar más activo, más pendiente de las nuevas habilidades, los adolescentes, el TikTok, pero en esa época lo reflexiono y nunca ha sido fácil para mí estar en un cara a cara. Y estaba viendo algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Y es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 4 personas enfrentará problemas de salud mental. Es decir, enfrentará depresión severa, necesitará ir a un psicólogo. Y no solo me quedo acá, que solo, o sea, de ese porcentaje, de ese promedio, solo el 60% dice que le cuesta buscar ayuda. Y aún pensando más sobre esto, quiere decir que las personas por naturaleza nos cuesta ser confrontados. Nos cuesta decir algo que no nos gusta, algo que nos está afectando. Y las estadísticas son abrumadoras. Por ejemplo, en las iglesias más del 50% ha tenido algún contacto con alguna persona que sufre de depresión o alguna condición emocional severa. Y más de ese porcentaje no solamente se padece, sino que ha escuchado a alguien y no sabe cómo ayudarlo. Y las cifras siguen aumentando, lo que me hace pensar que estamos haciendo mal. Si hablamos en la serie de lo importante que es confrontar primero con nosotros mismos y después con los demás, hay una confrontación que posiblemente nos haga falta y que nos esté fallando. Muchos autores hablan que estamos viviendo un momento donde por primera vez el ser humano dejó de buscar un Dios para transformarse en su propio Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se promueve más la idea de que yo puedo solucionar los problemas, de que no necesito ayuda de nadie, de que yo puedo. Y toda esa conexión con las energías y la fuerza interior y todo eso, que hace que el buscar ayuda no sea necesario y mucho menos
ser confrontados o confrontar. Pero cuando vemos las estadísticas y cuando vemos todo lo que está sucediendo, índices de depresión aumentando, hoy en día los índices de suicidio son más preocupantes que hace 10 años, que la depresión crece 25% más a medida que pasa cada año luego de la pandemia. Y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y en ese Dios mío, ¿qué está pasando? No sé si has estado tú en circunstancias donde vives algo y dices, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y si no crees en Dios, crees en el destino, dices, pero es que la vida no me ha tratado bien. Es que ¿por qué tengo que cambiar esto y lo cambio y siento que me esfuerzo y las cosas no salen como yo lo planifico? Y si eres del tipo perfeccionista, ¿sabes lo difícil que es que tus planes se caigan o lo difícil que es que alguien te diga que tienes que cambiar algo? A mí me ha pasado dentro de la iglesia, con mi familia e inclusive con mis amigos que me dicen algo que no les parece de mí y enseguida me molesto. He llegado a la casa como con una depresión y una ansiedad horrible y digo, ¿qué he hecho yo para sentirme así ante una corrección? Y si eres adolescente, tal vez has escuchado algo de tus papás que sabes que es importante para ti, pero llegas a tu casa y qué fastidio mi mamá, qué fastidio. Es que no me entienden, porque la confrontación no es fácil. Y ahora, hay algo, y es aquí donde vamos a iniciar el punto, que es bastante importante reconocer, y es cuando Dios nos confronta. Pero sucede que el modelo que hemos desarrollado de la confrontación hacia los demás y hacia nosotros mismos, si no sabemos cómo manejarla, nos pueden afectar en la forma en que vemos a Dios y nos conectamos con Él. ¿No sientes que la vida te está confrontando? Cuando piensas en que esta vida es muy dura y nada bueno te pasa, ¿no sientes que necesitas ser confrontado? ¿No has sentido por algún momento que lo que te está pasando, algo fortuito, algo que no estabas manejando y se te cayeron los planes, de alguna manera te está llamando la atención a cambiar algo o a cultivar un hábito diferente? Y me voy a ir un poquito más allá. ¿Cómo eres confrontado o cómo puedes estar cara a cara con un ser que es incomprensible en su totalidad, pero que también busca una relación personal contigo? Algo que tú no puedes ver, ¿cómo eres confrontado con eso? Y lo voy a explicar con una leyenda que promovía una persona que se llamaba San Francisco de Asís. Y él narraba que una vez iba a la playa y vio a un niño que sacaba agua con una concha y empezaba a llenar un hueco de agua. Y a él le llamó mucho la atención lo que estaba viendo y se acercó al niño y le dijo, ¿qué tratas de hacer? Y él me dijo, estoy tratando de vertir el mar en este hoyo. Y él le dijo, estás loco, es imposible que puedas colocar todo el océano en ese lugar. Y el niño le responde, de la misma manera, a pesar de que conoces mucho de la filosofía y del amor de Dios, es imposible para ti colocar a Dios en un mismo lugar. Y eso me hizo pensar de que a veces hacemos como un niño y colocamos en un envase lo que sabemos de Dios. Y eso es nuestra realidad. Pero resulta que ese envase es muy limitado porque tu formación puede tergiversar un poco la forma en que Dios te habla. Y crees que Dios está molesto contigo, crees que Dios es demasiado duro, que Dios es un justiciero y no entendemos el corazón de Dios. Yo recuerdo que me criaron con un sistema de perfeccionismo brutal y al ser el mayor yo sentía que me demandaban mucho más la responsabilidad de mis hermanos, de lo que sucedía en la casa. Pues esta forma de crianza, que no la critico porque mis papás fueron excelentes conmigo, pero esa forma de crianza me moldeó a que yo todo era una persona que tenía que tenerlo todo cuadrado, arreglado. Hacía un examen, presentaba el examen y volví otra vez a la misma pregunta porque dudaba si la pregunta estaba bien. La cambiaba y resulta que lo que había puesto al inicio lo puse bien y perdí el examen. No sé si les ha sucedido eso, pero es como una duda constante. Y eso mismo me pasó con Dios. Y por momentos creía que Dios era como ese típico papá que te está haciendo un checklist de las cosas que haces mal y te señala y te dice,
Pero hoy vamos a reestructurar nuestra mente. Y quiero hacerlo a través de una historia maravillosa. La Biblia tiene dentro de ella unas tramas que son excelentes. A mí me fascina el anime y me fascina ver series. No sé si aquí hay gente que le encanta el anime, se los recomiendo. Ya veo más anime que series, pero no soy otaku. Pero a lo que voy es que las tramas de la Biblia son demasiado buenas. Y entre esas tramas está la historia de Jacob. Tiene de todo. Romance, tiene escenas mayores de 18, tiene confrontación, tiene así momentos que parece una novela mexicana de eso que ve mi mamá el mediodía cuando está preparando el almuerzo. Una cosa pero sorprendente. Y ese estilo de historia está en lo que yo leí acerca de Jacob. Y Jacob vivía en una familia muy bonita y resulta que tenía un hermano que era el primogénito, era el primero, el mayor. Y ese hermano, pues al ser el mayor tenía una responsabilidad importante, que todo recaía sobre él. Y las bendiciones del papá o lo que él quería para su familia y el crecimiento se la llevaba el mayor. Pero Jacob quería eso. Así que trató de cierta manera de engañar a su hermano para sacarle ventaja y quitarle la primogenitura. Así que una vez el hermano tenía hambre y quería comer algo, así que Jacob le hace un plato de lentejas y, oye, a mí me gustan las lentejas, o sea, me ponen unas lentejas y más con hambre, y le dijo, o sea, que le diera la primogenitura por un plato de lentejas. Y, o sea, entre las caraotas y las lentejas me quedo con las lentejas, obviamente aceptó las lentejas y le dio la primogenitura. Y no solamente se quedó acá, cuando su papá estaba mayor, Isaac, tenía que darle como la bendición a uno de sus hijos. Y como él ya quería o añoraba ser el primero, de alguna manera, y su mamá lo apoyó, porque era el peluche, el pequeñito, el consentido, apoyó la movida y le robó la bendición del papá, que era para el hermano mayor Esaú, se la robó y se la quedó Jacob. Y parece genial esta historia, pero resulta que su hermano eso lo molestó. Y yo me hubiese molestado, porque se aprovechó de algo que era para él. Y se molestó, y no solamente que se molestó, el hermano empezó a perseguirlo y se tuvo que ir corriendo y vivió en el desierto y fue un desastre. Y yo me imagino a Jacob preguntando, pero Dios, ¿qué quieres conmigo? O sea, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué he hecho mal? Dios mío, ¿qué he hecho mal? Y te comiste la luz. O sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué? Y a veces nosotros preguntamos así como Jacob, ¿qué he hecho malo? Y resulta que tenemos en nuestra vida muchas cosas que nos están alumbrando y dando señales. Lo cierto fue que Jacob siguió adelante. Y un día estaba en el desierto y estaban en un pozo. Habían ovejas allí donde se estaban tomando agua y iban chicas a sacar el agua. Y yo entiendo a Jacob, porque estaba viendo el pozo y vio una María Mercedes. Y no, se llamaba Raquel. Y cuando la vio, se enamoró. Así que enseguida empezó a averiguó su familia y resulta que conocían a su familia y fue a pedir la mano de Raquel. Me ganó, yo no pude hacer eso. Él fue enseguida y dijo, mira, me gusta tu hija. Y la persona que estaba a cargo de ellas, que era su tío, le dijo, bueno, facilito. ¿Quieres casarte con ella? Trabájame 7 años. Bueno, el hombre enamorado no hace todo, vamos a estar claros. Enamorado no importa. Así que él trabajó sus 7 años y dijo, bueno, al fin se va a cumplir lo que Dios me está poniendo la oportunidad de conseguir a alguien. Él no se pudo casar con la mujer que amaba. Le dieron a la hermana mayor, porque era tradición que se casara primero la mayor. Así que Jacob no lo entendía y dijo, bueno, pero es que yo quería a Raquel. Trabaja 7 años más, facilito, 14 años trabajando, que está bien enamorado, de verdad bien enamorado. Y lo trabajó y al final lo logró. Y Dios lo prosperó y tú dices, lo logró Jacob. Resulta que su tío le dio envidia a lo que estaba pasando y lo empezó a perseguir. Y se tuvo que ir corriendo y dijo, bueno, ¿a dónde voy? Se acordó de su hermano que le había robado la primogenitura. Vamos a donde mi hermano, tal vez ya se le pasó el problema. Y cuando va donde su hermano, ve que llega
como con bastantes personas y piensa que su hermano lo puede matar, que no ha olvidado la ofensa. Así que decide dividir el grupo en el que iba, porque traía muchas ovejas, traía como una ofrenda de reconciliación con su hermano. En ese tiempo no había dólares ni intercambio, todo era, te doy 3 ovejas, 4 mulas y así. Era otro tipo de sistema económico, que también era complicado. Lo cierto fue que trataba de mediar con su hermano, pero en eso dice, váyanse adelante. Y la Biblia, aquí es donde vienen las partes más interesantes, locas, pero que guardan un significado importantísimo. Dice que se acerca un hombre al lugar donde él estaba y comienza a pelear con Jacob. Y fue una pelea tan dura que Jacob dice que duró hasta el amanecer. Y fue tan fuerte la pelea que terminó lesionado de la cadera y cojeaba. Y en Génesis 32:30 dice lo siguiente: y Jacob llamó al lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo vivo. Peniel significa el rostro de Dios. Y lo que quiero que veamos de esta historia es que Jacob tuvo la oportunidad de tener un cara a cara con Dios. Y lo más irónico es que uno puede pensar que estar con Dios puede ser muy duro, no voy a sobrevivir. Pero lo que me llama la atención es que él sobrevivió. Y no solamente eso, dijo que lo bendijera y aprovechó ese momento para ser restaurado. Dolió bastante. Pero a veces nosotros pensamos que la confrontación no duele e implica morir a algo. Las veces que yo he tenido que pedir perdón, he tenido que desechar mi orgullo. Las veces que me han dicho algo que no les gusta y aceptarlo, es porque esa persona está viendo algo en mí que necesita morir. Cuando Dios de alguna manera me habla a través de lo que dice su palabra, que me dice que tengo que honrar a mis padres, que me dice que tengo que hablar bendición y no maldición, que me dice que tengo que amar a mi prójimo, que me dice que tengo que perdonar, son palabras que hay que morir a algo para poderlas hacer. ¿Quién perdona si no muere el orgullo? ¿Quién da algo si no se desprende de lo material? Es imposible. Y Dios utiliza situaciones en nuestra vida para moldearnos. Y aceptar la corrección implica reconocer nuestras faltas y reconocer que no lo estamos haciendo bien. Reconocer que tal vez Dios, el molde en que los tenemos no es suficiente y lo estamos conteniendo a un Dios que es incomprensible, pero que puede transformar nuestra vida. Muchas personas tienen una visión distorsionada de Dios. La visión distorsionada de Dios que tienen es la de sus papás, es la de su experiencia religiosa, es la de su experiencia de dolor que han vivido y piensan que Dios es así. Y es un Dios que es irreal, es un Dios que es castigador, es un Dios que jamás va a perdonar tu culpa y que quiere venganza. Y esa es la imagen que a veces nos sembramos, porque estamos acostumbrados a señalar, estamos acostumbrados a juzgar, pero realmente ese es el Dios que descubrió Jacob. Yo no me quedo con alguien hasta tarde luchando y le pido que me bendiga si me va a tratar mal, si no va a haber algo mejor después de eso. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y retomo un poquito la historia que les conté de San Francisco de Asís. Él pensaba que toda la teología, todo lo que manejaba era suficiente para entender a Dios. Pero estaba tratando de contener un Dios incontenible en un envase humano y lleno de errores. Lo bonito de todo esto es que Dios nos está invitando a tomar una posición de humildad y vulnerabilidad. Porque para poder ser confrontados con Dios tenemos que ser vulnerables. Y dirás, Alejandro, pero es que la vulnerabilidad es debilidad. Yo creo que la vulnerabilidad es honestidad. Es cuando dices, Dios, necesitaba pasar por esto. No, yo no necesito que me digan las cosas, yo no voy más para esa iglesia. A veces tomamos una postura interna tan cerrada que no nos permite ver lo bello que es Dios en nuestra vida. Y creo que la vulnerabilidad es un puente para iniciar un cambio
es para iniciar un encuentro cara a cara, como el que hizo Jesús. Y aquí voy a contarles una historia que cuando la escuché me desarmó por completo. Y Jesús se reunió con una mujer llamada la mujer samaritana. Y Jesús era una persona increíble, era la representación de Dios en la tierra. Los samaritanos no se juntaban con los judíos, era un rollo cultural absurdo, porque el rollo venía, o el problema o la dificultad estaba arraigada al lugar donde podían adorar a Dios o donde podían comunicarse con Dios. Y muchas veces nosotros arrastramos preconcepciones que pensamos que eso es Dios. Y yo quiero que podamos ver más esta historia. Jesús era el mediodía, se reúne con una mujer que viene llegando y le pide agua porque tiene sed. Y me sorprende que en Juan 4, 10 al 11, a ella cuando Jesús le pide agua, ella no entendía por qué un hombre judío le pedía agua. Dice, ¿tú sabes bien lo que estás haciendo? ¿Por qué me estás pidiendo agua a mí? Si tú y yo no podemos hablar. Tú y yo llevamos años de confrontación. Y lo más loco es que sucede en el pozo de Jacob. La misma persona que les hablé que vio cara a cara a Dios. O sea que el mismo lugar donde Dios tuvo un cara a cara con Jacob es el mismo lugar donde va a tener un cara a cara con una mujer samaritana. Y miren lo que Jesús le responde cuando ella le dice que no entiende por qué le pide agua. Y le dice en Juan 4 del 10 al 11, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. El agua que da vida. Enseguida la mujer respondió, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua del pozo profundo. ¿Cómo va a darme de esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Y lo más loco es que Jesús conocía a Jacob, era Dios. Jesús le respondió, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. En ese momento, él estaba diciendo a esta mujer que estaba dispuesta a mostrarle algo nuevo. Que la confrontación o su pasado ya no le importaba. Que el ir a una montaña para orar ya no valía la pena. Que iba a ser algo nuevo. Así que la mujer samaritana enseguida cuando dice, es un agua que no voy a tener sed, le dice, Señor, dame usted esa agua para que yo no pueda volver a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y uno dice, qué bonita la conversación de Jesús, estás conectando con ella. Y Jesús aprovecha esa vulnerabilidad, ese interés, no la juzga, no la señala, no la culpa, teniendo la oportunidad de hacerlo. Y le dice que, y es duro, que ha tenido 5 esposos y el actual con el que vive no lo es. Y para mí cuando yo leía esto, después que le dijo que iban a poder unirse, que iban a poder adorar a Dios en espíritu y verdad, es decir, que ya no van a necesitar muchas cosas para poder conectarse con Él, le dice eso. Pero eso ayudó a que ella se desarmara y comenzara a decir, realmente estoy hablando con el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y luego más adelante la mujer dejó su cántaro, su envase donde tenía el agua, se fue del pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Nosotros nos aterra sentarnos con Jesús porque pensamos que nos va a señalar, que nos va a juzgar, que nos va a recordar nuestro pasado para que tengamos dolor. Pero Jesús se sentó con esta mujer, no para decirle que había estado mal, sino para mostrarle que necesitaba de Él. Y nosotros hemos tomado el rol de Dios a veces en nuestra vida, con nuestros hijos,
con nuestras circunstancias. Y decimos, no, es que Dios es, ¿por qué eres así? Es que eso de que ten paz, ten tranquilidad. Y lo usamos a la ligera. Y queremos interrumpir el proceso de otras vidas y queremos dar de Dios y de super conocimiento y no conectamos realmente con la necesidad de las personas y demostrar un Dios que no te quiere juzgar, que Él quiere confrontarte. El juicio de Dios es amor. ¿En qué momento pensamos que el juicio es para culparte de lo que hiciste mal? Si lo que hiciste mal ya lo sabes. Y es tan amoroso que no lo obliga, se lo dice y ella sale de allí. Y los detalles son importantes. Deja su cántaro con lo que recolectaba agua, deja el envase con el que ella estaba tratando de contener a Dios, deja su pasado y decide, Dios, yo quiero aceptar tu corrección. No puedo seguir así. Mis hijos me necesitan, mi familia necesita ver un cambio. Yo necesito cambiar. Y una de las maneras de conocer a Dios es a través de la Biblia, que confronta nuestra vida. Y lo más importante, al final, la Biblia es una invitación para conocer a Dios. Es un relato donde la corrección de Dios se convierte en conexión con Él. Y a veces decimos, bueno, pero es que yo creo en la Biblia, pero no te estás involucrando realmente como parte de su historia. ¿Sabes qué? Algo bonito, que Dios en la Biblia, en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme han sido llamados a su propósito. Solo aquellos que aprenden de la confrontación, que son confrontados y cambiados y que beben el agua de vida en su vida, son capaces de encontrar propósito. Tal vez te has sentido que algo te falta, pero Dios te está inquietando y te está diciendo, mira, es hora de que avances. Hay gente que dice, bueno, es que yo no siento a Dios. Y tal vez Dios está más cerca de lo que crees, a través de un amigo, a través de un mensaje, a través de algo que estás leyendo. Y así como Jacob y la mujer samaritana fueron y aceptaron la corrección de Dios, nosotros podemos hacerlo. La Biblia, a veces decimos, es un manual de instrucciones. ¿Ustedes leen los manuales de instrucciones? Yo no los leo. Yo veo el manual y yo empiezo a armar de una vez. Pero por mucho tiempo hemos visto la Biblia como el manual de instrucciones, cuando realmente el principio general de la Biblia es una invitación a que podamos vivir las historias que están contenidas allí, las historias de personas que fallaron, que se equivocaron, pero que recibieron corrección y cambiaron su vida. Y no es para que tú la leas y digas, bueno, eso solamente les pasa a ellos, es para que te involucres y cuando lo leas dices, yo quiero ser parte de tu historia, Dios. Que cuando leo acerca de Él no es para tratar de hallarle una explicación muy elevada o abstracta, que lo que hace es nublar tu entendimiento, que es importante. Pero si algo quiere Dios es tu vulnerabilidad. Al principio no le va a importar tus conocimientos, tu pasado, lo único que importa es sentarte con Él y comenzar a hablar. Hay una frase que me gusta mucho de un escritor que se llama C.S. Lewis y dice, Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar. Cuando yo leí esto dije, es mi historia. Por mucho tiempo tenía una imagen de Dios perfecta, pero humana, y no perfecta e incontenible. Porque mi imperfección humana siempre terminaba dañando mi imagen de Dios. Mis problemas familiares, mis problemas amorosos, mis problemas emocionales, que por no ser confrontado pensaba que eso era Dios y me deprimía. Pero en el momento que entendí que lo que yo imaginaba no es Dios y decidí realmente cambiar, las cosas comenzaron a ser diferentes. Y me encanta porque cuando tú imaginas algo, se vuelve monótono, se vuelve simple, no te inspira. Pero Jesús era algo que no te podías imaginar. Hacía cosas que nadie se podía imaginar. Por eso soy seguidor de Jesús. Y por eso te invito a que si quieres transitar este camino, lo único que necesitas es empezar a escuchar a Dios. No juzgarte, no culparte. Es simplemente sentarte cara a cara con Él y decir, Dios, yo quiero comenzar.
¿Y qué tal si en esta semana buscas el tiempo? No te voy a pedir que hagas un devocional de 1 año, ni que le dediques 1 hora, ni media hora. 15 minutos. Y empieza por cosas sencillas. Si estás iniciando. Los evangelios, la historia de Jesús, comienza con eso. Y cuando estés leyendo la Biblia, no lo veas como que me van a juzgar o que, velo como que yo quiero ser parte de lo que está allí. Yo quiero cambiar mi vida como fue cambiada la vida de esas personas que están en esa historia. Es simplemente que le digas: Dios, yo no quiero ser un lector, yo quiero ser un protagonista. Y que tu corazón en ese momento entienda que vas a tener que hacer preguntas duras. Dios, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué necesitas que deje atrás? ¿Qué conducta necesito abandonar? ¿Qué adicción me está matando? Normalmente la confrontación con Dios duele porque son cosas que solo tú sabes y que eres incapaz de decírselo a otros. Son esas cosas que cuando te ves a un espejo sabes que te culpan, te atormentan, te detonan y te destruyen. Pero cuando tú te ves al espejo y lo que ves es a un Jesús sentado contigo que te dice: tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar el envase y beber de mí y de lo que yo te estoy diciendo. Las cosas cambian. No esperes a que sea tarde. Y no me quiero quedar acá como simplemente diciéndolo esto. Yo les invito a que lo vivan. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, lo he visto en mi familia. Y he reconocido cosas tarde, que ha sido duro, sí, pero he podido recuperar lo más importante que Dios me ha dado, que es mi identidad y saber que soy su hijo. ¿Qué tal si oro por ustedes? Dios, te entrego cada uno de nuestros corazones. Gracias por amarnos, gracias por crearnos, gracias por hacernos tus hijos. Hoy queremos aceptar tu corrección, sea lo que nos estás hablando a nuestro corazón de manera individual y personal. Que seas tú alimentando ese corazón de que tú no lo estás haciendo para juzgarlo, sino porque quieres sacar lo mejor de cada uno, Dios. Porque no importa la edad que tengamos, nunca es tarde para vivir tu propósito. Si hay personas acá que les cuesta creer que todo obra para bien, pues muéstrale que en los procesos de dificultad se aprende mucho más a valorar lo que tú colocas más adelante en nuestra vida. Que podamos entender que tú no eres un Dios que nos va a juzgar a la primera. Que cuando te pones serio, sí es verdad, parece como que no está funcionando de mi manera, pero si fueras un Dios que yo me lo puedo imaginar todo, no te amaría como te amo hoy en día, Dios. Así que te pido que con el corazón que somos, sin religiosidad, sin tantos requisitos, sin perfeccionismo, el corazón vulnerable que tengo actualmente lo podamos entregar a ti. Que tú lo puedes llenar todo y que tú puedas dar vida a lo que está muerto, Dios. Si tenemos que morir hoy a algo, que sea nuestro orgullo, que sea nuestro pasado que nos atormenta, que sea nuestro dolor, que sea esa falta de autoestima que nos agobia, que muramos a eso y que hoy aceptemos lo que tú dices de nosotros, que nos amas, que nos quieres, que nos has creado para un propósito más grande, que nos has hecho valientes, que nos has hecho inclusive tener la capacidad que tuvo Jacob de afrontar y crecer y vivir la vida que tú tenías para él, a pesar de que engañó, a pesar de que se equivocó, a pesar de que faltó a su compromiso, tuvo la decencia de aceptar su corrección. Que así como la mujer samaritana que vivió por años alejada de Dios, creyendo que lo iba a culpar una religión, cuando lo único que querías era acercarte a ella y mostrarle que era capaz de acercarse a ti y hablar de sus problemas y ser confrontada para crecer y no para ser derribada. Perdónanos en aquellos momentos que hemos confrontado o hemos tomado tu rol. Hoy te cedemos el control a ti y que esperamos que tu confrontación nos lleve a conectarnos más contigo, que nos amas, nos quieres y nos has hecho tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén.